En esta oportunidad está con nosotros la doctora Carmen González, psicoterapeuta, psicoanalítica, y con ella vamos a conversar sobre un tema inagotable y además, por supuesto, muy importante, que es el tema de la sanidad mental y de la salud mental, ¿no? De modo que la más cordial bienvenida. Gracias, a Carmen. Y te contaré que ayer, preparando las preguntas para este programa, estuve revisando el libro de Honorio Delgado, Freud y el psicoanálisis, una compilación muy buena que hizo el recordado Javier Mariátegui, ¿no? Bueno, recuerdo que cuando se cumplió el 10º aniversario de la muerte de Otto Rank, Honorio Delgado publicó, pronunció, ¿no? Expuso una ponencia acerca de Otto Rank que está incorporada en este libro. Y hay una cita, entre otras, muy interesante que a la letra dice, ¿no? El texto de Honorio se titula Otto Rank y el psicoanálisis. Entonces dice lo siguiente: Rank no acepta el concepto médico de curación. Proclama que es un error esperarla del análisis. Este no puede curar, porque la vida es siempre penosa, es el padecimiento de lo problemático. Entonces, frente a ella, el neurópata carece de protección. Solo puede balancear y desplegar sus energías donde le sea posible lograrlo. El psicoanalista comete un error al ofrecer la normalidad al neurópata, pues este no puede ni quiere alcanzarla. El fin del tratamiento no es cuestión de contenido, sino de dinámica. Alcanzar el punto donde el sujeto no necesite ya de ayuda y pueda por sí mismo, con sus propios recursos y a pesar de su constitutiva imperfección, ejercitar su voluntad en la arena del mundo real, exterior e interior. El doctor Honorio Delgado comenta esto y dice que es una visión realista de las cosas, ¿no? ¿Qué dice la doctora González? Bueno, yo coincido, ¿no? Pero también creo que pocas veces uno puede decir que nunca más voy a necesitar de este apoyo, porque conforme pasa la vida te encuentras con problemas muy graves, diferentes, y entonces siempre se necesita a veces una mirada diferente y que nos den un recurso diferente para enfrentar la vida. Yo coincido, la curación no se logra. Lo que se logra es que damos una serie de recursos como para enfrentar mejor y ya conocer nuestra propia dinámica. Pero aún así hay situaciones nuevas que otra vez nos hacen regresionar, no al extremo de cuando comenzamos una terapia, pero de todas maneras. Hay muchos terapeutas que son solteros, se hacen un análisis y pueden creer que están bien, pero cuando se encuentran con la pareja, cuando la pareja les remueve emociones, otra vez entran los conflictos. O sea, esto es inacabable, la lucha contra todo lo que tiene el hombre dentro, todos esos impulsos que vienen de este cerebro mamífero, reptil, es inacabable. Ahora, hay personas evidentemente que están mejor facultadas para enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Desde hace ya varios años se usa el concepto de resiliencia, ¿no? Para indicar precisamente esta capacidad de remontar la cuesta cuando otros no pueden remontarla. De modo que también aquí entra a tallar ese aspecto que no sé si es adquirido, me parece que viene... quizás algo genético también, ¿no? Claro, no, pero hay personas mejor defendidas. Sí, pero yo estoy pensando... Y habría que ver también si hay una cuestión sexual, si uno de los sexos es más proclive a... Claro, yo estaba el otro día viendo que una mujer había matado a su hija y pensaba que si a lo mejor yo hubiera tenido esa historia, esa madre que era proxeneta, a lo mejor hubiera hecho lo mismo. O sea, se trata de los insumos con los que uno viene, de los que uno recibe, ¿no? Entonces, qué difícil hablar entre un buen padre o un mal padre, ¿no? De externamente, pero a veces los padres dan lo que pueden. La idea es, en este mundo, tratar de tener más recursos, ¿no? Pero también para eso el Estado no ayuda en nada, pues la salud mental. Es como que naces con lo que te dan buenamente. Pero yo he visto, por ejemplo, en programas de orientación
parental, de estos hay varios programas, que es corriente que se le diga a la madre sobre todo, ¿no? Lo que tu hijo necesita es amor, cariño, etc. Entonces tienes que darles. Y creo que en muchos casos se está pidiendo una cosa que no puede dar. Imposible. Claro. ¿De dónde va a sacar si ella está llena de resentimiento, de odio, de pena? ¿De dónde va a sacar? Imposible. Esa palabra es tan falsa. Cuando alguna paciente me dice, doctora, mi novio me dijo que me amaba. Yo le dije, primero hay que verlo, porque esto es como un sobre. Hay que ver qué trae adentro. De repente vas a tener que correrte. Imagínate que sea un celoso patológico. Tienes que correrte. O sea, ¿qué será amor, no? O sea, es una palabra que es como un sobre listo para llenarse con lo que tiene el que te va a dar amor, ¿no? Claro. Cuando en 1955 Erich Fromm publicó su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, ¿no?, sostuvo que el verdadero problema de la salud mental no es por qué hay algunas personas que enloquecen y se neurotizan, sino porque la mayor parte de las personas no se enloquecen ni se neurotizan. Esto decía hace 58 años. Pero yo no creo que ahora pueda decirse lo mismo, ¿no? Yo no creo que ahora la mayor parte de las personas no enloquecen ni se neurotizan. Habría que invertir los términos. Sí. Pero eso también crea otros problemas, y es que en estos 58 años, ¿qué cosa ha ocurrido para que lo que antes era, digamos, hasta cierto punto minoritario, hoy sea más bien mayoritario? Claro, y eso no solo se da por problemas en el hogar, sino por problemas de la sociedad. Esta sociedad te enloquece, ¿no? Entre que no tienes dinero, que no hay recursos y que te presionan para que adquieras recursos, entre que te dice la Constitución de que todos somos iguales y resulta que porque tienes el pelo más lacio ya no te tratan igual. O sea, todo es enloquecedor en esta sociedad. Claro, pero a lo que iba es a esto, ¿no? Haciendo simplemente una comparación, llegaríamos rápidamente a la conclusión de que hace 50 o 60 años había más salud mental que ahora. ¿no? Pues se trataría de eso, ¿no? Claro, bueno, yo creo que lo que encuentro es que la sociedad está absolutamente, o sea, en gran parte perturbada, ¿no? Perturbada. El que no está perturbado en la oficina, o el dueño que explota, y el que no está perturbado en su casa y pega a sus hijos, o el hombre que está sentado en un taxi hace 50 años y que soñó con otras cosas y se encuentra sin dientes sentado y nunca planificó eso, lo que me dice es que nadie o muy poca gente tiene un yo que lo gobierne. Es como que la gente vive como en una forma casi automática. Entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con la sociedad? Como decía el filósofo Ortega y Gasset, vive con espontaneidad vegetal, decía, ¿no? Sí, pues. Sí. Algo de ese orden. Mira, una vez yo fui a dar un curso y empecé por preguntar, tú, ¿qué piensas hacer dentro de 10 años? Tú, dentro de 5. Gente de diferente edad. Yo esto no lo había pensado, ¿ah? La verdad es que no. Señor, usted tiene 30 años, ¿tiene un hijo? Sí. Y está en este puesto 10 años. ¿Y qué va a hacer dentro de 20 cuando...? Ah, bueno, no lo había pensado. O sea, la gente vive la vida como un gran día gris, sin darse cuenta del tiempo. Tener sentido en tiempo y es un desarrollo, y la gente no tiene sentido de tiempo. Bueno, la llamada Escuela de Madrid, que es una escuela filosófica, ¿no? Ortega, Marías, García Morente, etcétera, destacaron siempre el hecho, y me parece muy bien, de que el hombre es un ser futurizo. Los otros seres no son futurizos, viven absolutamente el presente. Pero nosotros nos proyectamos al futuro. Y entonces tú dentro de 2 horas tienes que atender a tal o cual paciente, y en la noche tienes que hacer esto, etc. O sea, estás desde ahora tú previendo y arreglando cosas que no han ocurrido. Claro, cuando uno hace esta proyección, digamos, en términos razonables, ¿no? Y que es una proyección, llamémoslo, pues, sostenible, entonces está bien la futurización.
Pero normalmente la gente comienza pues, a hacer castillos en el aire, ¿no? Claro, Entonces, a los sueños no le pone fecha. Claro. Entonces quedan como sueños eternamente. claro, pero viven de eso. Y te contentas con el sueño y vives con el sueño. Yo le decía a una persona, usted es como que ve a una chica, piensa que le va a enamorar y ya tiene un orgasmo. ¿Cómo es eso? O sea, todavía no lo ha vivido, pero y la gente lo hace todos los días. Entonces, incluso yo veo muchas personas, por ejemplo, para pagar sus deudas. Voy a pagar, dicen sí, hacen su programa y viven el momento como niños, como si la idea fuera realidad, pero no la viven la realidad. Sí, y eso es un problema que creo que es una infantilización de la sociedad. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con la doctora Carmen González. Bueno, antes de hacerle una pregunta más de fondo, voy a hacer una pregunta que también en realidad es de fondo, pero que no estaba prevista, sino acaba de ocurrírseme. Se trata de lo siguiente. La última vez que estuvo entre nosotros el gran pintor mexicano José Luis Cuevas, en una entrevista muy interesante, le preguntaron cuántas mujeres había tenido en su vida y con cuántas mujeres había tenido convivencia, intimidad, ¿no? Entonces dijo, exactamente no podría decir, pero alrededor de 500, de las cuales 495 eran madres. Bueno, y habló que la persona que desee emparejarse, que lo haga con una madre, porque tiene una serie de ventajas sobre la chica soltera, que puede ser bonita y todo, pero no sirve eso. Y lanzó toda pues, una exposición sobre los beneficios de emparejarse con madres. ¿Qué dice la doctora González? Bueno, mira, lo que yo te puedo decir es que he observado que los hombres que han nacido y han tenido 1 o 2 hermanos se casan muchas veces con mujeres que ya son madres, como si necesitaran revivir esa emoción de estar al lado de una madre nutricia, donde saben que van a ser bien recibidos. Eso está vinculado al afecto materno, ¿no? A esa necesidad o a esos deseos que siempre quedan en los hombres y que realmente nunca se resignan a no tener ese vínculo sexual con la madre, ¿no? Al que la naturaleza te llama. Claro, pero aquí no solo se trataría de eso, sino es una madre sustituta. Claro. A eso me refiero yo, ¿no? Entonces, por eso, es que es la madre que con la que no pudieron estar. ¿Cuál es tu explicación del hecho comunísimo de que en la intimidad y en los momentos de excitación el hombre le diga a la mujer mamá, mamacita, etcétera? Y la mujer también, papi. O que le succione o le bese las mamas también. No, pero acá es oral. Oral. ¿No? ¿Por qué dice eso y no le dice, por ejemplo, María o Julia? Claro, ¿no? Yo creo que siempre el deseo no realizado de tener una sexualidad con la madre y verse acogido, verse acariñado, verse mirado, ¿no? Yo creo que siempre eso queda en el individuo, porque además por siglos los hombres han tenido vínculos sexuales con la madre, ¿no? Claro. Nuestros abuelos cavernícolas estaban ahí. O sea, es como que no hubiera todavía una resignación interna, hay más bien una resignación social, ¿no? No se puede la mamá, ¿no? Pero es un mandato, es una ley, ¿no? Claro, pero no solamente por la intimidad misma. No, es por la ternura. También el hecho, digamos, de la protección y del cuidado, ¿no? Y que claro. me parece filogenético. Sí. Eso sí es... Sí. Que es diferente al vínculo del padre, ¿no? Que siempre es errante, ¿no? Es casi un errante. Cazador. ¿no? Sí. Tú sueles decir a las personas que te consultan, de frente y sin máscaras, ¿no? Y en este caso, máscara significa embuste, mentira, engaño, farsa, ¿no? Y entonces, en tal sentido, quitarnos la máscara, ¿no? Peligrosísimo es también. Sincerarnos, sí. ¿no? Mostrarnos como lo que realmente somos. Sin embargo, máscara se dice en latín persona. Ese es el término en latín. Y entonces, de ahí viene el hecho clarísimo de que nuestra personalidad es un enmascaramiento. Sí, total, sí, ¿no es cierto? Claro.
Bien. Desde pequeños hacemos mecanismos porque las penas de los niños son agonías, las rabias son para matar y el pobre niño, antes de verse totalmente exterminado por los padres, tiene que llenarse de máscaras y entonces... Claro, pero yo voy a esto. Nuestra vida es una representación, ¿no? Sí, Nosotros estamos, digamos, en el gran teatro de la vida y nosotros somos actores. Entonces, unos actúan bien, otros mal y otros regular. Es que si no te conviertes en loco. Todos cumplimos una función. Entonces, pero son representaciones de personajes enmascarados. Sí, de acuerdo. Si tú te atreves a decir que lo que realmente sientes, eres un loco. Una vez una señora me dijo, mi niño, cuando lo llevo a una reunión, apenas llego, dice, aviso que no quiero saludar a nadie. Entonces el niño decía lo que le parecía, ¿no? Claro. Pero eso era visto como loco. ¿No? Decía, este niño no tiene censura, porque tiene que ser educado. Y el chico decía, pero si no quiero saludar a nadie. Sí, pero... Entonces yo le decía, bueno, que salude, pero usted tiene que respetar que no desea, pero hay que saludar, ¿no? Claro. Hay que es diferente a querer, ¿no? Por eso de ahí viene pues el cuento ese que es verídico. En una reunión social de alto copete dialogan una señora y un caballero y la señora le pregunta, ¿y a usted le gustan los niños, caballero? Me encantan. Así, ¿no? Sí, sobre todo cuando lloran. Cuando lloran, qué raro. Sí, porque entonces se los llevan. Yo me acuerdo que cuando yo era muy joven fui a una reunión y entonces nos pasaron por segunda vez unos sándwiches riquísimos. Entonces todo el mundo le habían gustado y le decían, sírvete. No, gracias, no, gracias. Y yo no había escuchado ese no, gracias. Y dije, yo sí quiero. Entonces mi mamá me dio un codazo, me dijo, esa no es manera de contestar. O sea, había que, no podías ser honesta, no puedes decir porque estás llena de máscaras que la sociedad te exige. Claro. ¿No? Claro. Ahora, muchas de estas máscaras pues, son falsificaciones, ¿no? Pero otras no. Y lo que con esto quiero decir es que la máscara también tiene una serie de conveniencias, no solamente son inconveniencias. Entonces, yo prefiero ver pues, a una persona enmascarada, porque sin máscara sería pues, una trágica indigencia. Claro. ¿No? Entonces la máscara, digamos, da un aspecto que no es real. Pero uno conoce a la gente por sus máscaras, ¿no? De repente, cuando es tan educado, tan formal, es porque a lo mejor tiene un desorden que trata de taparlo, ¿no? La gente formal, en exceso, siempre está, me decía Miguel Rubio una vez, cada uno se completa con su contrario. Entonces, ver excesivamente ordenado y formal también te lleva a pensar qué habrá detrás, ¿no? Pero, aunque claro, lo que voy a citar es un fenómeno anormal, ¿no? Pero de todas maneras, como es recurrente, vamos a tener, tiene pues una normalidad social. La sociedad puede normalizar patologías. Por ejemplo, ha normalizado el enamoramiento, que es pues, patológico. Muy bien. Entonces, pero si fuera así, imagínate la cantidad de equivocaciones en el enamoramiento. Claro. Y después el enamoramiento dice, ah, caramba, no sabía que era así, ahora comienzo a ver de que me estaba engañando, de que me estaba diciendo no. Sí, pero... fue necesario... Sí, pero no lo vio, no podía verlo. No quería verlo. No quería, tampoco podía, porque tenía un régimen atencional anómalo, ¿no? Entonces estaba pensando las 24 horas en la fulanita y la fulanita las 24 en el fulanito. Pero hay actos que son patéticos. Cuando yo voy a un matrimonio religioso me parece patético cuando habrá hombres que son fieles, muy pocos conozco, pero de hecho la mujer se la cree, no sé, pero de repente hay una emoción a la hora del matrimonio religioso. ¿Más fiel la mujer? No. Pero escúcheme, pero en porcentaje no sé, pero mira lo que te voy a contar. De repente me parece patético que los dos miren así la cruz y digan que van a ser fieles, cuando yo pienso que qué difícil, ¿no? Las mujeres ahora cada vez con el trabajo hay más posibilidades de poder engañar cuando no está satisfecha y que son muchísimas veces, pero los hombres saben muy bien que la fidelidad es una farsa, la mayoría, y sin embargo van a la iglesia y en ese momento se la creen. A mí me parece que es algo realmente patético, ¿no? Claro, además creo que todo el mundo no, y además no hay ni siquiera necesidad de llevar a la práctica. Toda la gente ya imagina los engaños. Claro, en ese caso serían nulos todos los matrimonios porque desde el comienzo han sido mentira, ¿no? Han firmado una falsedad.
Claro. ¿No? Entonces no va a caminar tampoco el asunto por claro, ahí. Claro, sí, sí. Cada 6 u 8 meses se publica una nueva investigación, una nueva estadística acerca del consumo de drogas y de bebidas alcohólicas entre los jóvenes. Y cada vez comprobamos que este consumo aumenta, ¿no? Y cada vez se hace más publicidad. Antes era sábado y domingo, ahora son los jueves de amigos, el miércoles de no sé qué, he escuchado el otro día. O sea, claro, pero voy a este hecho, ¿no? Y además las edades están bajando, ¿no? Porque sí. ya antes era, pues ahí me sorprendía mucho, pues unos jovencitos de 14 años que están tomando y todo, ahora ya se... 12. Claro. Entonces, de manera general, porque tampoco el fenómeno no es tan reciente, ¿ah? O sea, yo recuerdo que en una oportunidad en 1969 concurrí al Colegio Sofiano para dar una conferencia sobre educación sexual y ya se comentaba entre las alumnas del 4º año, y además no solamente se comentaba, sino que se veía, ¿no?, que eran algunas consumidoras de marihuana. En el año 69, y así abiertamente decían que iban al baño a fumarse un pito, decía, ¿no? O sea, ostentaban todavía. Pero todo escondido, ¿no? Y los padres... Claro, no, pero quiero decir, y estamos hablando de más de 40 años. Claro, ¿no? claro. El asunto tiene ya una larga historia, pero ahora eso se ha multiplicado y han aparecido nuevas drogas, etcétera, ¿no? Entonces, después del siguiente corte, lo que quiero es que nos diga, porque supongo que este tiene una etiología causal múltiple, ¿no? Pero las principales razones, o sin razones, creo yo, de esta multiplicación adictiva. De modo, vamos a hacer acá una pausa, una nueva pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con la doctora Carmen González. A mediados de la década de 1980 adviene la llamada sociedad informática y la era digital, ¿no? Tiene una breve historia de 25 años, quizá algo más. Pero en estos 25 o 30 años ha habido una evidente multiplicación de estímulos y de extensiones o adiciones en relación con el ser humano. Entonces, el ser humano, para usar un término de origen griego, ¿no?, es cada vez más protético, tiene cada vez más prótesis, o sea, cada vez tiene más adiciones, ¿no? Entonces, imagínate a un ser humano ahora sin computadora, sin celular, sin el auricular, sin el llamado mouse y todo, se muere. 2 o 3 celulares. Claro. Entonces, eso lo ha vuelto dependiente. Yo he conversado aquí con personas que conocen mucho a la juventud y me han dicho que lo que la juventud teme más en la actualidad es la soledad. Sí. No, es tremendo eso. Pero la soledad porque la privan de estas extensiones. Y en esa medida, estas extensiones, estas prótesis hacen lo que ya él no tiene que hacer. Claro, claro. ¿No? En esa medida, y no se confronta consigo mismo, ya no. Claro. Eso creo que tiene consecuencias devastadoras y además, y esto me parece lo peor, no sé qué pensarás, creo que es irreversible. Porque la gran tecnología y todo ya no es reversible, no podemos volver a la máquina mecánica. Claro, pero mira, yo ahí quiero decirte 2 cosas. La primera, en relación a la soledad, ¿no?, que es un tema tan importante en el ser humano. Winnicott dice de que, claro, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿no? Claro. Pero además dice algo importante, cuando ha habido una constancia objetal, una madre a la que tú has sentido, no permanentemente cerca, pero que era como una especie de seguridad que estaba por allí, entonces tú vas internalizando a esta madre, los cuidados de ella, que no quiere decir sobreprotección, entonces tú vas caminando con ella adentro y entonces no hay necesidad, no te sientes solo. El problema es cuando ha habido una madre o no ha habido gente, entonces tú te sientes, la soledad es un vacío. Una vez un paciente me dijo, yo me quiero matar, porque intentó matarse. Perdón, habría que hacer, una distinción, ¿no?, sí, que me parece importante. Tú hablas de la persona a la que la han dejado sola, sí, pero hay
elección voluntaria de la soledad, y entonces se habla desde hace ya un buen tiempo de la solitariedad. Cuando uno elige voluntariamente estar solo. Pero me refiero yo únicamente a la primera infancia, cuando en los 2 o 3 años. En cualquier época de la vida lo pueden dejar solo a uno. Momentito, en la primera infancia necesitamos a alguien, un ser humano. Después, qué maravilla que eliges estar solo. Hasta en la sabiduría popular dice, más vale solo que mal acompañado. Pero me refiero que has debido tener ahí una impronta materna, has tenido una sombra ahí. Y después, por supuesto que es mucho más saludable estar solo que estar con alguien que te perturba. Aunque hay gente que la soledad le duele tanto que aunque sea quieren que alguien les pegue, ¿no? Claro, eso es lo que decía Spitz, ¿no? De la privación del cuidado, de la presencia materna, ¿no? Entonces él hablaba de la depresión anaclítica, ¿no? Claro. Y un paciente que lo salvaron porque había intentado suicidarse, dijo, déjenme, porque cuando me siento solo siento que caigo por un vacío sin fin. Así es que déjame matarme, ¿no? Entonces, eso es importante sobre la soledad. Pero también quería decirte algo sobre los equipos, ¿no? Vino un alemán hace poco, no recuerdo el nombre, lo tuve en el programa, que decía que habían hecho una investigación y era patético cómo los niños ya no necesitaban ni siquiera ser creativos, ni moverse, porque todo lo hacía la televisión, todo. Y esto es absolutamente dañino porque nos recorta facultades enormes a las criaturas, pero hay que hacer uso, pero no abuso, ¿no? Uno tiene que tener la tecnología al servicio de lo que nosotros creemos, pero no depender, ¿no? Pero a veces los niños, para no estar solos, se meten ahí. Por eso cuando los niños están en el Internet, no es la enfermedad, sino es el síntoma de que algo está pasando, ¿no? Claro, pero además no hay que olvidar el carácter irreversible. Sí. No, porque uno podrá hay una dependencia absoluta y todo lo demás, y podrá uno cometer excesos. Hay una famosa frase de William Blake, famoso místico, y que defendía eso. Decía, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, porque uno no sabe lo que es bastante si antes no sabe lo que es más que bastante. Y así pues hasta allá, ¿no? Claro. Entonces esa es la política actual, ¿no? Hay que recorrer el camino del exceso para saber qué es lo que es más que bastante, ¿no? Hasta que revientes. Claro. Y además yo no entiendo, por ejemplo... Porque no tiene ningún mecanismo el ser humano de protección. No hay control. No hay un servo ahí que te controle. Claro, o sea, hay mujeres que se dejan maltratar y piensan que esta vez es la última, y hay que ver pues esta película, ¿te acuerdas de Los Rose? Para la capacidad de dañar es infinita. Infinita, o sea, no para. No para, claro. Y eso es bien peligroso, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, en esta sociedad hay muchas mujeres masoquistas que se dejan maltratar y dicen, ya esta es la última vez. No saben que no hay límite ni para sufrir ni para odiar, ¿no? Pero, ¿qué haces tú cuando se presentan estos problemas, por ejemplo, de adicción a los videojuegos y de que el chico está 18 horas frente a la pantalla, etcétera, y está enviciado? Bueno, lo que le hacemos, por ejemplo, es decirle que tiene derecho a sus videojuegos, pero lo que tiene derecho a todo. O sea, tiene derecho a jugar en el parque y tiene derecho y tiene obligación de estudiar y derecho para hacerse de un futuro, pero también tiene derecho a jugar. Pero los juegos, por ejemplo, tradicionales ya nadie juega. Nadie juega. Claro, entonces, por eso me refiero a estos juegos electrónicos, pues, ¿no? Sí, parece que la cuestión es cantidad, ¿no? O sea, pero no es irreversible un gusto por estos juegos. Y además el gusto por los juegos destructivos. Sí. ¿No? Donde, digamos, matas a todos. A todos, ¿no? Matas a todos, eso. ¿no? Claro. Y descargan toda su agresividad allí, ¿no? Pero en la fantasía, porque no es en la realidad. A un chico yo le decía, tú eres un campeón, ¿no? O sea, tus dedos pulgares son los campeones, o sea, has matado a 20, ¿no? Pero al final en el salón eres el último, ¿no? Claro. Ahora, eso también, digamos, ocurre ya con el sexo. El sexo virtual, digamos, entonces es otra, ¿no? Entonces, pero que no solo es virtual, ¿no? Porque he tenido pacientes, por ejemplo, que me las traen, que el novio ha descubierto que la chica le engaña y ponen la videocámara y están con alguien y se masturban para que el otro vea, etcétera, y el otro le dirige lo que tiene que hacer. O sea, tampoco no es tan virtual, ¿no? Porque viene a ser un autoerotismo también, ¿no? Claro, sí. Y a la vez permite que el otro te vea, ¿no? Pero... Sí, hay que poner unos límites, sino que estamos en una sociedad tan llena de problemas concretos del día a día
y de sobrevivencia casi, que no hay tiempo para hablar de estas cosas, no hay tiempo para darse cuenta que el ser humano es hay que llevarlo a una cierto equilibrio. Ahora, no. Para llevarlo a ese cierto equilibrio, habría que hacer una mudanza que yo no veo cómo se puede hacer, ¿no? Estamos en una videocracia. Sí. O sea, lo primero y lo más importante es el ver. Muy bien. Y hacerse ver. Claro, pero ya no estamos en una lectocracia. No, ya la lectura pasó a un segundo o tercer plano. Entonces eso ya no es lo importante. Y como dicen los chinos, ¿no? Si estás más de 3 o 4 días sin leer, se nota. Bueno, acá está, no digo 3 o 4 días, 30, 40 días sin leer ni una línea. Y entonces se nota muchísimo. Entonces hay ahí una depauperización, hay ahí un vacío que yo no sé cómo se va a llenar, si es que fuera posible llenarlo, ¿no? Yo creo que hay personas que han pasado la línea, ¿no? Hay personas que no van a pasar nunca la línea. ¿Por qué? Porque yo siento que hay personas que ya están con tanta precariedad emocional que lo único que hacen es autodestruirse y no les interesa absolutamente nada. Y a montones de muchachos desertan del colegio, desertan de los estudios de la universidad, están emborrachándose y yo veo qué difícil me parece salvarlos, muy difícil, muy difícil. Sin embargo, hay personas que tienen algo, ¿no?, rescatable, pero alguien tiene que ir en su ayuda, ¿no? Y la sociedad definitivamente no va. Pero hay a veces un familiar, un tío que puede rescatar, ¿no? Pero además podrían ser los medios de comunicación, pero los medios de comunicación también te embrutecen, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿no? Casi todos. Pero Hay programas lindos como el tuyo, ¿no? Bueno. Que te hace pensar. A veces un poco también, yo te veo y me siento un poco pesimista. Digo, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Pero también hay que ver la realidad. Pero yo creía que yo era realista, ¿no? Porque no veo ahí, digamos, indicar ciertos hechos. Pero a veces uno quiere negar la realidad. Ah, bueno, claro. No, bueno. Déjanos negar la realidad a veces. Sí, ¿no? Sí. Pero eso más adelante... Déjanos creer, aunque sea por un instante, déjame fantasear que el amor existe, aunque sea un minuto. Sí. A propósito de eso, Schiller decía, y creo que con razón, que no se puede, al menos en Occidente, concebir el amor sin sufrimiento. Y esto se ve muy claramente entre los fundadores de religión, decía Schiller, ¿no? Y por esa razón, Cristo es el más amado, sobre todo por las mujeres, porque es el que más ha sufrido. ¿Tú crees en esta conexión indisoluble? Que el amor y el sufrimiento están juntos, claro, porque hay celos, porque hay fantasías de que puedes quitarse y además porque se va a desaparecer de todas maneras esa magia, ¿no es cierto? La realidad va a matar la magia, van a haber otras cosas en cambio, ¿no es cierto? Pero eso, no entiendo mucho eso de que lo aman porque sufre o porque les da pena o porque su sentimiento maternal hace que le tengan pena, no sé. No hay ninguna historia de amor en Occidente. Sin sufrimiento, sí. Y una historia en la cual haya pues un matrimonio feliz no tiene historia. Sería de lo más aburrido. Claro. Pero mira, yo te voy a contar, tú tienes que haber leído el Shogun, ¿no es cierto? Entonces, en un determinado momento, toda Mariko-san Butaro, la que se enamora de Ajin-sen, ¿te acuerdas? Él le dice... ¿Tú te has enamorado alguna vez? A la japonesa, y la japonesa le dice, amor, ¿qué es eso? Eso es una invención cristiana, eso no existe. Para nosotros existe la lealtad, el compañerismo, la atracción sexual, pero amor, ¿qué es eso? Eso no existe. ¿Qué será? Y la prueba es que le trae a él y le dice, quizás quieres un joven, y le trae un joven para estar con él. Entonces le dice, no entiendo a los cristianos, ¿no? Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Y ella dice algo. Esta es la última parte de una entrevista muy interesante, como todas las entrevistas que he tenido con Carmen González. Una de las relaciones más difíciles y conflictivas es la que existe entre la madre y la hija o las hijas, ¿no? Yo he visto muchos casos, y por supuesto tú con mayor razón, de hijas ya que están en edad de merecer, ¿no? Y madres ¿En edad de merecer? Claro, y madres que todavía no han llegado al otoño definitivo. No han colgado los guantes. Claro, están todavía, ¿no? En el mercado. En el mercado.
en una franca competencia, ¿no? Por atraer varones, y si la madre tiene un amigo, la hija quiere quitar, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios sobre Bueno, eso? yo creo que la relación madre-hija es la más difícil, la más dolorosa, la más compleja. A veces pienso que las hijas vamos a comprender a las madres solo cuando no estén en este mundo. Ajá. Así de pesimista, mira. Así, ¿no? Porque desde que nacemos, competimos con la madre compite con nosotros. Y claro, como acá se ha hecho casi un oráculo de la Santa Madre y las madres buenas brujas que somos, también las madres envidiamos a las hijas, ¿no? Las madres envidiamos, nos ponemos menopáusicas, ellas se ponen lindas, pero no lo reconocemos, ¿no? Entonces podemos decir a la hija, oye, me parece horrible esa blusa donde se te ve todo el estómago. Y realmente se ve linda la chica, ¿no? Claro. Pero también hay una envidia de nosotros, ¿no? Entonces creo, además, imagínate tantas mujeres que han sido las segundas para el padre, las terceras, a veces no han tenido padre, y de repente viene un hombre, le dice mamitas lindas, preciosas, se enamoran, nace una niña y ya se dedican a su hija, ¿no? Y la hija es la reina, ¿no? Ahora, también he visto patologías muy graves cuando hay padre y madre que están muy ensamblados y no le dan espacio a la hija. O sea, la hija como que va a ser... La hija necesita sentirse reina aunque sea por un día, pero cuando padre y madre se necesitan muchísimo, se necesitan, que es diferente a amarse, entonces no le dan espacio a la hija, las hijas se perturban mucho, ¿no? Porque sienten que, o sea, la niña por su Edipo también necesita sentirse en algún momento, aunque sea un minuto, sentirse que es la reina de su papá. Pero cuando no se da eso, se deprimen también las chicas y después uno tiene que escarbar la historia y nos damos cuenta con que el padre necesitaba mucho a la madre, a lo mejor la madre significaba para él la madre que no tuvo, entonces había una dependencia de ambos y la niña siempre estaba como fuera, ¿no? Afuera. Entonces eso también las perturba mucho. O sea, es muy difícil, pues. Las relaciones humanas son tan difíciles. Yo recuerdo una observación muy perspicaz del famoso novelista David Herbert Lawrence, ¿no? El amante de Lady Chatterley. Sí. Bueno, y entonces cuenta de un padre que tenía una hija, pero de lo más fastidiosa, entrometida, malcriada y todo, y que ya, es decir, está el padre a punto de explotar, ¿no? Y ya no sabía pues cómo encauzar este mal comportamiento de su niña, ¿no? Pero era un fastidio permanente, ¿no? Hasta que un día ya no pudo, ¿no? Y le dijo, te voy a hacer una confesión y te lo voy a decir absolutamente con toda la verdad. El único placer que tú me has dado en la vida ha sido el que tuve en el momento de engendrarte. Bueno, claro, no, es que debe ser ya una saturación tremenda, ¿no? Claro, pero es que también yo creo que los padres muchas veces hacen competir a la hija con la madre muchísimo a veces. Son padres que a veces no se han sentido amados, entonces inconscientemente las ponen en competencia también, ¿no? Y es una manera de agredir a su mujer también, ¿no? Ahora, en sectores populares, porque tú no te estás refiriendo en este caso a los sectores populares, claro, pero el hecho del mayor incremento de conductas incestuosas se debe ¿qué? A la precariedad. Yo creo que hay muchos factores. Primero, que son personas que no hay un descontrol de impulsos, hay la frustración social también, el no tener futuro te lleva al alcohol y entonces atacan, no te controlan impulsos y dentro de eso el incesto. Pero sí me he encontrado con que muchas mujeres inconscientemente o casi no sé si preconscientemente, pero permiten el incesto del padre con la hija. Es como que hay autores que dicen de que ellas quisieron tener vínculo sexual con el padre, pero inconscientemente hacen que eso lo haga con el propio padre, ¿no? Ahora, aparte de eso, en los sectores populares la pobreza también hace que estén muy juntos todos, que duerman en una cama, que el hermano vea a las hermanitas en trusa, ¿no es cierto? Claro. Aparte de los padrastros, bueno, porque los padrastros ya son otros personajes, ¿no? Y que están metiéndose siempre y enamorando a las chicas, pero también hay mujeres que les cuesta mucho romper con el compañero
cuando se enteran de un incesto, ¿no? A veces les dicen a las chicas, no, es mentira, estás inventando, porque este compañero significa para ellos hasta madre, de la cual no pueden separarse, ¿no? Entonces... En los últimos años ha habido un aumento notorio de matricidios, que antes no lo sabía, ¿no? Por lo menos en esa cantidad. ¿A qué atribuyes tú este aumento? Bueno, yo creo que antes no se ha visto, ¿no? Hubo un caso, bueno, no, matricidio no he conocido en la historia, no he conocido. Pero acá, por ejemplo, yo creo que hay mucho, el hecho de que las hijas, creo que las hijas había un cierto temor por la madre. En cambio ahora como que ese temor se ha diluido, entonces ha dejado los impulsos más afuera, ¿no? En el caso de Yamoja, por ejemplo, yo una vez vi que el señor decía, ya les he prohibido a ellas que entren una al cuarto de la otra, o sea, las ponía en igual nivel, las estaba haciendo competir, ¿no? Y después en el caso de la otra chica, de la Elita, la madre, fíjate, la señora, la contadora, hacía de madre de todos sus hermanos, y eso causa muchos problemas en la familia porque los hijos nunca se sientan hijos, porque se sienten hermanitos menores de los tíos. Claro. Y entonces, cuando estaban matando a la contadora, la chica le dice, a ver, pues llama a tu papá y a tus hermanitos, ¿no? Entonces era como que la chica le guardaba rencor a la madre porque no fue su madre, era hija única, pero no era hija única, ¿no? Eso más deben haber factores genéticos, factores de identificaciones con el padre, haber visto problemas con el padre, ¿no? Pero sí ha sido terrible los matricidios, ¿no? Ahora siempre el amor y el odio están juntos, ¿no es cierto? Entonces... por algunos factores. Pero ya... el odio es más fuerte. Sí, es que nacemos... Es más arcaico también. Sí, nacemos con odio, y la función de la madre es con cariño casi bajar esa temperatura del odio, que a veces las mujeres no lo pueden hacer porque están angustiadas. Hay una cosa que ha comprobado la Escuela de Etología Contemporánea, y que te la comunico rápidamente, claro, tiene un largo desarrollo, pero como noticia, ¿no? Y es que no se ha descubierto ninguna sociedad en la cual el amor exista solo. En todas está con el odio. Claro. Porque lo contrario del amor no es el odio. Claro. No es. No, es la indiferencia. Entonces, claro. Es no existir, claro, que no haya nada. Entonces, desde la época de la prehistoria, para imaginarse qué cosa sería el amor, es el comportamiento de cría. Claro, entonces es la madre que tiene la prole, que la cuida, la protege, la mamante, etc. Y el padre es el cazador, el que sale y todo, y cuida, puede que no vengan los animales salvajes. Cuida la caverna para que no entren las fieras, lo que ahora no hacen los hombres. Pero entonces tienes ahí, ¿no?, la agresión y el odio. O sea, ese es algo inseparable. Y solamente en algunas especies, ¿no?, como por ejemplo se ve el caso de los cocodrilos, por ejemplo, solamente existe la agresión. No hay lo que llamaríamos de una manera general el amor. ¿no? Solamente hay una conducta agresiva. Y por eso será que... es una cosa tiburónica, no existe, no. Y por eso será que en el cerebro la capa más profunda es la capa reptiliana. Claro. La capa reptiliana, que es la que funciona a todo dar en esta sociedad. Porque la gente hasta ahora no sabe que el pensamiento es el que va a disuadir de la acción. Sino que Pero lo malo, mi querida Carmen, es que el pensamiento es muy lento. Sí. Y la emoción es muy rápida. Entonces, si tú vas a querer que el pensamiento o la razón modere o restrinja o conduzca, ¿no?, a la emoción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Marco Aurelio, cuando dos personas están peleando? Y entonces tú le dices a uno, hermano, no pelees, déjame que lo mate, dice, están peleando. Si tú a ese hombre dices, acaban de robar tu Toyota, no puede ser, dice. Automáticamente pasa el pensamiento. ¿A dónde fue? ¿No? Ahí sí se pasa, porque hay un interés personalísimo. Claro, pero esos no son pues los casos comunes, claro, ¿no? Sí, es que difícil, ese es un proceso, ¿no? Como moler piedra, ¿no? Ir haciendo que el pensamiento, que la emoción, poder mirarse, ver qué te pasa y empezar a pensar. Pero claro, antiguamente yo me acuerdo que mi abuela decía, cuando tengas cólera cuenta hasta 10. Claro. Porque empieza el cerebro a
a multiplicar, a sumar, ¿no? Pero es tan pequeño también porque el emocional es 55, el otro es 25, apenas 20 piensa. Ahora, normalmente creo imaginarme a Carmen González como una mujer esencialmente optimista, ¿no? Sí. Pero ocasionalmente pesimista, o Sí. sea, realista. Sí. ¿No? ¿Y cómo combinas esas dos cosas? Bueno, como todo en la vida, ¿no? A ratos de repente siento que soy pesimista, pero digo, no, caracho, tiene que haber gente que quiera mejorar, leo algún buen libro. Así, el otro día estaba leyendo el libro Cábala y mi hija me dice, mamá, ¿tú leyendo Cábala? Sí, quiero leer Cábala. Que hay que nutrirse de algo que no sea absolutamente terrenal, ¿no? Porque si cuando ves la realidad es lamentable, ¿no? Hoy día en Perú 21 hablaba yo de los congresistas que son tan impulsivos, que no funciona su cabeza, que descargan, ¿no? Cuando yo los miraba el otro día sin volumen, no tenía volumen mi radio, y veía cómo cuando pelean estiran la mandíbula, como que van a morder, mueven las manos, y después ese verbo que no sé de dónde han sacado, pechan. Pechan a otro, viene otro, lo separa. Una congresista daba la espalda el día que juramentó. O sea, absolutamente primarios, infantiles. Unos folletos o unos fascículos Sí. de divulgación, etcétera. ¿En qué quedó eso? Mira, ¿sabes lo que ocurre, Marco Aurelio? Tengo grabados 30 CDs. Ajá. Y quiero hacer 100. Ah, Porque ya. como soy comunicadora con la voz, Claro. y entonces quiero hacer 100 para ver si, ya tengo 32, Ajá. a ver si con 100 se mueve un chip de la gente, Ajá. un pequeño chip. Pero mi idea no es hacer un libro cualquiera, sino que un libro que sea, no voy a decir sanador, pero que vaya por esa línea, que tú puedas leer y sentir, si hablo del miedo, que ese es tu miedo y que de alguna manera cómo lo exorcizas, pero no encuentro la forma todavía. Y yo no quiero escribir por escribir, quiero un libro donde algo te mueva, ¿no? Claro. Porque si no, no, por escribir no. Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que nuestro más sincero agradecimiento a Gracias, Carmen Marco González. Aurelio, No, gracias. qué ocurrencia, y con ustedes hasta el siguiente programa. Entonces siempre se necesita a veces una mirada diferente y que nos den un recurso diferente para enfrentar la vida. Yo coincido, la curación no se logra. Lo que se logra es que damos una serie de recursos como para enfrentar mejor y ya conocer nuestra propia dinámica. Pero aún así hay situaciones nuevas que otra vez nos hacen regresionar, no al extremo de cuando comenzamos una terapia, pero de todas maneras. Hay muchos terapeutas que son solteros, se hace un análisis y pueden creer que están bien, pero cuando se encuentran con la pareja, cuando la pareja les remueve emociones, otra vez entran los conflictos. O sea, esto es inacabable, la lucha contra todo lo que tiene el hombre dentro, todos esos impulsos que vienen de este cerebro mamífero, reptil, es inacabable. Ahora, hay personas evidentemente que están mejor facultadas Sí, sí. para enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Sí. Desde hace ya varios años se usa el concepto de resiliencia, ¿no? Para indicar precisamente esta capacidad de remontar la cuesta cuando otros no pueden remontarla. De modo que también aquí entra a tallar ese aspecto que no sé si es adquirido, me parece Yo no que sé, viene... quizás algo genético Claro, también, ¿no? claro, no, pero hay personas mejor defendidas. Sí, pero yo estoy pensando... Y habría que ver también si hay una cuestión sexual, si uno de los sexos es más proclive a... Claro, yo estaba el otro día viendo que una mujer había matado a su hija y pensaba que si a lo mejor yo hubiera tenido esa historia, esa madre que era proxeneta, a lo mejor hubiera hecho lo mismo. O sea, se trata de los insumos con los que uno viene, de los que uno recibe, ¿no? Entonces, qué difícil hablar entre un buen padre o un mal padre, ¿no? De externamente, pero a veces los padres dan lo que pueden. La idea es, en este mundo, tratar de tener más recursos, ¿no? Pero también para eso el Estado no ayuda en nada, pues la salud mental. Es como que naces con lo que te dan buenamente. Pero yo he visto, por ejemplo, en programas de orientación
parental, de estos hay varios programas, que es corriente que se le diga a la madre sobre todo, ¿no? Lo que tu hijo necesita es amor, cariño, etc. En esta oportunidad está con nosotros la doctora Carmen González, psicoterapeuta, psicoanalítica, y con ella vamos a conversar sobre un tema inagotable y además, por supuesto, muy importante, que es el tema de la sanidad mental y de la salud mental, ¿no? De modo que la más cordial bienvenida. Gracias, a Carmen. Y te contaré que ayer, preparando las preguntas para este programa, estuve revisando el libro de Honorio Delgado, Freud y el psicoanálisis, es una compilación muy buena que hizo el recordado Javier Mariátegui, ¿no? Bueno, recuerdo que cuando se cumplió el 10º aniversario de la muerte de Otto Rank, Honorio Delgado publicó, pronunció, ¿no? Expuso una ponencia acerca de Otto Rank que está incorporada en este libro. Y hay una cita, entre otras, muy interesante que a la letra dice, ¿no? El texto de Honorio se titula Otto Rank y el psicoanálisis. Entonces dice, tienes que darles. Y creo que en muchos casos se está pidiendo una cosa que no puede dar. Imposible. Claro. ¿De dónde va a sacar si ella está llena de resentimiento, de odio, de pena? ¿De dónde va a sacar? Imposible. Esa palabra es tan falsa. Cuando alguna paciente me dice, doctora, mi novio me dijo que me amaba. Yo le dije, primero hay que verlo, porque esto es como un sobre. Hay que ver qué trae adentro. De repente vas a tener que correrte. Imagínate que sea un celoso patológico. Tienes que correrte. O sea, ¿qué será amor, no? O sea, es una palabra que es como un sobre listo para llenarse con lo que tiene el que te va a dar amor, ¿no? Claro. Cuando en 1955 Erich Fromm publicó su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, ¿no? Sostuvo que el verdadero problema de la salud mental no es por qué hay algunas personas que enloquecen y se neurotizan, sino porque la mayor parte de las personas no se enloquecen ni se neurotizan. Esto decía hace 58 años. Pero yo no creo que ahora pueda decirse lo mismo. Dice lo siguiente: Rank no acepta el concepto médico de curación. Proclama que es un error esperarla del análisis. Este no puede curar, porque la vida es siempre penosa, es el padecimiento de lo problemático. Entonces, frente a ella, el neurópata carece de protección. Solo puede balancear y desplegar sus energías donde le sea posible lograrlo. El psicoanalista comete un error al ofrecer la normalidad al neurópata, pues este no puede ni quiere alcanzarla. El fin del tratamiento no es cuestión de contenido, sino de dinámica. Alcanzar el punto donde el sujeto no necesite ya de ayuda y pueda por sí mismo, con sus propios recursos y a pesar de su constitutiva imperfección, ejercitar su voluntad en la arena del mundo real, exterior e interior. El doctor Honorio Delgado comenta esto y dice que es una visión realista de las cosas, ¿no? ¿Qué dice la doctora González? Bueno, yo coincido, ¿no? Pero también creo que pocas veces uno puede decir que nunca más voy a necesitar de este apoyo, porque conforme pasa la vida te encuentras con problemas muy graves, diferentes, y